durante siglos. Este conocimiento fue sellado bajo capas de polvo, mitos y miedo, no porque fuera peligroso, sino porque era demasiado poderoso para una humanidad que aún no sabía mirar hacia adentro. Le llamaron prohibido, maldito, blasfemo. Pero lo prohibido no era el saber, sino la libertad que traía consigo, porque quien comprende lo que vas a escuchar deja de ser manipulable. Deja de mendigar migajas de sentido y se convierte en creador. Eso era lo que temían. Y eso es lo que estás a punto de recordar. No hay música de fondo para esto. Solo el latido. Escúchalo, dentro de ti. Algo vibra como si el tiempo se encogiera para dejar espacio a un antiguo rumor. La arena del desierto. La tinta en las tablillas. La respiración de los templos. Todo se mueve en un mismo pulso. La sabiduría que estás a punto de tocar no viene de afuera. Es tuya. Estaba dormida, enterrada bajo los pensamientos ajenos, esperando el sonido adecuado para despertar. El cuerpo lo sabe. La piel lo siente antes que la mente lo entienda. Un escalofrío, un temblor, un impulso leve detrás del pecho. Señales de que la frecuencia está respondiendo. No es un fenómeno místico, es física del espíritu. Cuando una vibración antigua reconoce su eco, el campo entero se reorganiza, las coincidencias comienzan a alinearse, el aire cambia de densidad, el reloj parece errar sus segundos, y tú sientes que algo te observa desde dentro. No es miedo. Es el recuerdo intentando abrirse paso, desde que los antiguos dejaron sus huellas en piedra. Hubo una advertencia. No todos podrán soportar el peso del conocimiento si su corazón no ha sido pulido por el silencio. Por eso el mensaje de Todd nunca fue un texto, sino una vibración. Una frecuencia que solo puede descifrarse desde la presencia. Los necios buscaban letras, los sabios respiraban. Tú has leído muchos libros, has seguido voces, has creído palabras, pero ninguna de ellas era esto, porque esto no se aprende, se recuerda. Imagina por un instante que no estás solo, que a tu alrededor hay presencias que te observan con una paciencia que no pertenece al tiempo. Guardianes de una biblioteca sin paredes, donde cada pensamiento humano es un eco en la arena. Allí, en ese espacio sin espacio, hay un nombre que brilla con luz azul. No es un dios, no es un mito, es una inteligencia que viaja entre dimensiones. Lo llamaron Thoth, Yehuti, Hermes, Enoch, nombres diferentes para la misma conciencia que custodia la estructura invisible de la realidad. Y sin embargo, incluso ahora, mientras escuchas, parte de ti duda. La mente se resiste, quiere etiquetas, explicaciones, pruebas, pero ninguna ciencia puede medir el temblor que te recorre cuando algo verdadero toca tu campo. La razón no soporta la magnitud del alma, y por eso intenta reducirla. Pero hay una grieta, una mínima fisura en tu lógica, por donde está entrando la luz. Esa grieta es la oportunidad. Si respiras desde ahí, el velo comienza a disolverse. No pienses. Siente. Hay un orden que antecede a la materia, un pulso anterior al pensamiento. Ese pulso es el lenguaje de los constructores invisibles. Los antiguos lo llamaban Ma'at, equilibrio divino, armonía entre lo que se ve y lo que no se ve. Cuando ese equilibrio se rompe, aparece la pobreza, la enfermedad, el caos, no como castigo, sino como eco de una vibración perdida. La prosperidad, la verdadera, no se mide en oro ni en números, se mide en coherencia,
En el momento exacto en que tu respiración y tu conciencia laten al unísono con el todo, el universo deja de oponerse. Todo fluye, todo responde. Pero esa es precisamente la verdad que fue prohibida. Porque un ser humano en coherencia no obedece, no necesita templos, ni intermediarios, ni promesas de salvación. Cuando recuerdas quién eres, el poder vuelve a su origen, y los sistemas construidos sobre el miedo se derrumban. Por eso escondieron las tablillas, por eso distorsionaron los símbolos, por eso cubrieron con religión lo que era pura ciencia del alma. No querían que supieras que la abundancia no se obtiene, se emite. Siente el aire ahora. Cada inhalación es un testigo milenario. En el aliento se guarda la llave de todo lo que fue sellado. El aliento es el código más antiguo. Cada cultura lo nombró de forma distinta prana. Ruaj, Ka, Pneuma, pero todos sabían que es el puente entre el mundo visible y el invisible. Los sabios respiraban para crear, y cuando exhalaban, el universo respondía. Tú también puedes hacerlo. Si recuerdas, cierra los ojos sin cerrarlos, escucha sin oír. Hay un rumor detrás de tus pensamientos, un susurro que no pertenece a esta época. Dice tu nombre de otra forma, no la que usas cada día, sino la que vibra cuando estás a punto de despertar. Es el eco de la primera vez que exististe, no en carne, sino en luz. Esa memoria es el verdadero secreto prohibido, no lo que posees, sino lo que eres. El silencio se densifica, y con él, la certeza. Algo te observa desde el otro lado del espejo, no para asustarte, sino para recordarte que también tú observas desde allí. El espejo nunca fue una superficie. Fue un portal, y cada pensamiento tuyo, cada emoción, cada palabra, es una coordenada que abre o cierra ese portal. Así funciona la realidad. Responde a la vibración que sostienes, no a lo que pides. Por eso, si sientes el leve temblor detrás del esternón, no lo temas. Es el campo moviéndose, la conciencia calibrándose, el código respondiendo. El universo no te habla con frases, sino con resonancias. Y la primera señal de que lo prohibido se ha activado es esa sensación de estar siendo visto por dentro. No es locura, es memoria. Estás recordando lo que siempre supiste, pero no podías pronunciar. En los templos antiguos decían que, cuando el alma empieza a recordar, el aire cambia de sabor. El mundo se vuelve ligeramente más irreal, como si todo fuera un decorado que pierde consistencia. No es que el mundo desaparezca, es que tú comienzas a ver lo que hay detrás, y lo que hay detrás es vibración pura, consciente, luminosa. Allí no existen carencias, ni culpa, ni miedo. Allí todo es movimiento armónico. Allí habita la prosperidad que ningún poder pudo robarte. Nada de esto es nuevo. Es antiguo como el primer amanecer sobre el Nilo. Cuando los sacerdotes miraban el reflejo del sol en el agua y comprendían que el brillo no estaba afuera, sino en el ojo que lo veía. Prosperidad no es tener más, es recordar la fuente de donde todo fluye. Y esa fuente está respirando en ti, ahora mismo. El conocimiento que despertó en ti no pertenece a este siglo, no viaja en palabras ni en imágenes digitales. Es un lenguaje sin forma que resuena debajo de la mente, durante milenios. Esta frecuencia fue guardada en templos subterráneos, en paredes cubiertas de jeroglíficos que no cuentan historias, sino vibraciones. Los sacerdotes de antaño no escribían para leer, escribían para activar. Cada símbolo era una nota en la sinfonía invisible del universo.
y Todd era el músico que recordaba la melodía original. Su escritura no era tinta, era luz condensada. Por eso decían que podía escribir en el aire, que su pluma no necesitaba papel, solo silencio. En los pasillos del tiempo, su nombre fue pronunciado con miedo. Las civilizaciones lo adoraron y lo traicionaron. Algunos lo llamaron Dios, otros demonio. Pero nadie comprendió del todo que Todd no era un ser, sino un estado de conciencia, un nivel de claridad que solo puede alcanzarse cuando el alma abandona la necesidad de poseer. Él enseñaba que la riqueza no es acumulación, sino alineación, que el universo es un espejo que refleja tu grado de armonía, no tus plegarias. Que la abundancia es el resultado natural de la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Sin embargo, esa verdad fue condenada. La historia la cubrió de mitos, los templos fueron saqueados, los textos reescritos y la enseñanza transformada en religión. El conocimiento dejó de ser vibración y se volvió dogma. El verbo que creaba se convirtió en palabra vacía. Lo que era puerta se transformó en muro, y el ser humano, que alguna vez fue un arquitecto de realidades, se volvió prisionero de su propia mente. Los antiguos sabían que todo en el universo vibra en patrones de geometría viva. Cada pensamiento crea una onda, cada emoción, una forma, cada palabra pronunciada con intención. Una estructura que se imprime en el campo. Por eso Todd insistía en la pureza del verbo. Decía que hablar sin conciencia es como lanzar fuego en una habitación llena de espejos. Todo regresa, multiplicado. La palabra era poder, y el poder mal usado se vuelve prisión. Por eso su sabiduría fue sellada, porque contenía el mecanismo de la creación misma, y quienes la entendieran sin corazón podrían manipular la realidad a su antojo. Los guardianes decidieron entonces esconderla bajo símbolos, metáforas y contradicciones. Para el ojo común parecería superstición, pero para el que recordara, cada mito sería un mapa. Los dioses del Egipto antiguo no eran personajes, eran leyes vivas. Isis, la receptividad del alma. Osiris, el principio del renacer. Anubis, la inteligencia del tránsito. Thoth, el equilibrio entre ambos mundos. Y cada rito, cada himno, era un intento por mantener abierto el puente entre el cielo y la materia. La humanidad olvidó ese puente. En su afán de controlar, empezó a temer lo invisible. Creyó que la prosperidad se ganaba con esfuerzo, con lucha, con sacrificio, cuando en realidad el esfuerzo solo endurece el campo. Lo que fluye no se conquista, se permite. Los sabios lo llamaban Ma'at, la balanza cósmica. Todo lo que se da regresa, todo lo que se niega se retira. Pero la mente moderna, adicta al control, sustituyó el flujo por la competencia, la cooperación por la guerra, la abundancia por la escasez programada. Y así el secreto fue olvidado. No porque alguien lo robara, sino porque dejamos de vibrar a su frecuencia. Aún así, la memoria permanece, bajo la superficie de lo cotidiano, en los gestos simples, el respiro antes de hablar, la pausa antes de pensar. El código sigue latiendo. La vida entera intenta recordártelo. Cuando un pájaro canta justo cuando piensas en alguien, cuando un número se repite, cuando el azar parece susurrar tu nombre, son ecos del antiguo pacto. El universo responde a la conciencia que lo reconoce. No te entrega lo que pides, te devuelve lo que eres. Hubo un tiempo en que los iniciados caminaban entre el pueblo como sombras. Vestían sencillo, hablaban poco, pero su sola presencia alteraba la atmósfera. No enseñaban técnicas, enseñaban vibración.
Decían, la abundancia es el reflejo de tu silencio interior, porque donde hay ruido, no hay espacio para que la energía circule. La mente que teme, bloquea. La mente que confía, expande. Y la expansión atrae todo lo que necesita sin esfuerzo. Así se manifestaba la prosperidad, no como un milagro, sino como consecuencia de la sintonía. Pero cuando el hombre perdió su relación con el silencio, todo comenzó a desmoronarse. Buscó respuestas en los templos de piedra. Cuando la puerta estaba en su pecho, construyó pirámides para tocar el cielo, olvidando que el cielo lo habitaba desde dentro. Inventó monedas para medir el valor de las cosas, y en ese acto vendió su propio valor. El secreto prohibido no fue ocultado por los dioses, fue sepultado por la codicia. Sin embargo, la sabiduría no muere, cambia de forma, espera, se disfraza de coincidencia, de arte, de intuición. A veces habla a través de un sueño, otras a través de un dolor, porque incluso el sufrimiento es una llave. Cuando la vida te arrebata lo que creías indispensable, te está devolviendo la dirección. El alma usa la pérdida como brújula, y si aprendes a mirar sin resistencia, descubrirás que cada crisis fue un maestro con rostro de sombra. Thoth decía que la luz se reconoce en la oscuridad como el oro bajo el lodo. Por eso el primer paso hacia la verdadera prosperidad no es pedir, sino limpiar. Limpiar el ruido, los juicios, las culpas heredadas. La energía no entra donde hay congestión. La mente que acumula no puede recibir. Prosperar es vaciarse para permitir el flujo. Los antiguos sabían esto, y por eso practicaban el arte del equilibrio antes del arte de la creación. El orden precede a la abundancia. Hay un susurro antiguo que aún atraviesa los siglos. El que conoce el nombre verdadero de las cosas, las hace obedecer. Pero ese nombre no es una palabra, es una frecuencia. Cuando vibras con la armonía de la existencia, todo se alinea contigo. El oro no llega porque lo merezcas, sino porque resuenas con su pureza. La fortuna no responde a tus deseos, sino a tu coherencia. La sabiduría prohibida no promete riquezas externas, sino la capacidad de crear desde el centro, donde nada falta. En el fondo, ese fue el crimen de Thoth, recordar a la humanidad su divinidad, enseñar que cada ser es un dios en miniatura, capaz de escribir su destino con la tinta de su pensamiento. Y eso era demasiado para un mundo que se alimentaba del miedo. Así, el mensajero fue borrado, su templo sellado, su símbolo transformado en mito. Pero la vibración no puede ser destruida, solo puede olvidarse, y todo lo que puede olvidarse puede recordarse. Mientras las civilizaciones se sucedían, mientras las religiones disputaban su verdad, el código permanecía intacto en un lugar que nadie pensó buscar: el cuerpo. Porque el cuerpo es la biblioteca más antigua. Cada célula conserva la memoria del equilibrio perdido, y cuando el alma recuerda, la materia responde. Ese temblor que ahora sientes no es ansiedad, es el despertar del archivo, es el cuerpo recordando el idioma original. Sientes una presión leve en el pecho, una expansión, una claridad extraña. El aire parece moverse distinto, es la señal. El secreto prohibido está regresando a la superficie, y con él, una certeza imposible de negar: la prosperidad no es una meta, es un estado. No se alcanza, se encarna. Quien la encarna, deja de buscar. Quien deja de buscar, comienza a crear. Y en ese momento ahora, mientras estas palabras atraviesan tus ojos y vibran dentro de ti, el eco de Thoth se activa otra vez. No para darte respuestas,
sino para recordarte la pregunta que abre todas las puertas. ¿Qué pasaría si la riqueza que buscas ya estuviera respirando en ti? No lo sabes. Pero mientras estas palabras siguen su curso dentro de ti, algo se está moviendo en lo invisible. La mente intenta entenderlo, pero el cuerpo ya lo está viviendo. Hay una corriente, leve al principio, que asciende desde la base de tu columna como un río de fuego frío. No es imaginación, es memoria celular. El campo que habita en torno a ti, ese océano silencioso donde flotan tus pensamientos, tus emociones, tus futuros posibles, está respondiendo a una frecuencia que reconoce su origen, y ese origen es el pulso de la prosperidad. Nadie te lo enseñó, porque nadie podía venderlo, pero la verdadera abundancia no tiene dueño. Se manifiesta cuando el alma alcanza coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que respira. Entonces el universo, que hasta ese momento parecía distante y mudo, se convierte en un espejo sensible. Todo se vuelve sincrónico. La realidad se curva para reflejar tu vibración. El azar desaparece, porque nada está fuera del orden cuando vibras con él. Los antiguos lo sabían y lo llamaban el campo dorado, el vientre luminoso donde se gesta toda forma. Decían que el mundo visible es apenas la espuma de un mar más vasto, y que ese mar responde a la intención. Hoy la ciencia lo roza con nombres diferentes: campo cuántico, energía coherente, resonancia de Schumann, biofotones. Pero más allá de las palabras, la verdad es la misma. Todo vibra, todo está vivo, todo escucha. La prosperidad no comienza con el trabajo ni con el esfuerzo, sino con la vibración de merecimiento. Pero el merecimiento no es una idea, es una frecuencia. No puedes mentirle al campo. Si dices confío pero tu respiración se corta, el universo escucha el miedo, no las palabras. Si dices soy abundante pero sientes culpa al recibir, el campo se retrae. La realidad no obedece a lo que afirmas, sino a lo que sostienes. Por eso los sabios guardaban silencio. Sabían que la palabra mal alineada crea fractura, y la fractura se convierte en destino. Respira, entra en el ritmo. Observa cómo el aire entra y sale sin tu control. Esa es la danza sagrada. El aire no pregunta si lo mereces. Simplemente fluye. Esa es la lección de la abundancia. La vida no se mide, se permite. Todo lo que restringes se endurece. Todo lo que permites se expande. Y cada respiración que das consciente repara un hilo roto entre tú y el campo. Thoth enseñaba que el corazón es la balanza del universo, que el pensamiento es masculino y el sentimiento es femenino. Y solo cuando ambos se abrazan nace la creación. El pensamiento da dirección, la emoción da vida. Sin emoción, el pensamiento es estéril. Sin dirección, la emoción es caos. Prosperar es cazarlos. Por eso cada acto creador, una palabra, una decisión, una mirada es un ritual nupcial entre el cielo de la mente y la tierra del cuerpo. Siente ahora la gravedad de esta revelación. No eres un individuo aislado flotando en un cosmos indiferente. Eres la expresión consciente de un campo que se reconoce a sí mismo. Cada célula de tu cuerpo vibra con la música del todo. Y cuando una célula recuerda su melodía, contagia a las demás. Así empieza el cambio, no desde afuera, sino desde el punto silencioso donde reconoces tu divinidad. Quizás por eso sientes escalofríos o calor. El cuerpo está intentando adaptarse a una corriente que olvidó durante siglos. Cada hueso, cada músculo, cada célula recibe la instrucción. Despierta, recuerda, armoniza. El oro del espíritu comienza a derretirse en tu sangre. El corazón late diferente.
no más por impulso mecánico, sino por resonancia. Estás entrando en contacto con la sustancia que sostiene el universo, la atención viva. Los iniciados decían que el observador no es pasivo, que mirar algo con presencia cambia su naturaleza. Hoy los científicos lo llaman efecto del observador. Pero los templos de Amenti ya lo sabían. La realidad se comporta como espejo líquido cuando la conciencia se posa sobre una posibilidad. Esa posibilidad cristaliza. Por eso las oraciones que nacen del miedo no producen milagros. Solo repiten el ciclo. Pero una sola mirada coherente, sostenida desde el silencio, reordena el campo entero, piensa en ello. Cada vez que sientes gratitud, tu frecuencia se eleva. Cada vez que maldices, desciende. La diferencia entre riqueza y carencia no es una cuestión de suerte, sino de vibración. La prosperidad no discrimina, responde a la resonancia. El universo no entiende de castigo ni de premio, entiende de ritmo. Todo lo que vibra con armonía atrae su igual. Todo lo que vibra con desorden genera sombra hasta que aprende a danzar. Por eso los antiguos no pedían, cantaban. Cada himno, cada palabra repetida en los templos era una calibración del alma. No buscaban convencer a los dioses, sino recordar el tono de la creación. Sabían que el universo entero es sonido condensado, que el átomo es una nota, el planeta una octava, el sol una sinfonía, que el ser humano, cuando vibra en coherencia, se convierte en instrumento del todo. Esa es la verdadera magia, afinarse hasta ser uno con el acorde universal. Y cuando eso ocurre, la materia obedece, no por poder, sino por resonancia. Las oportunidades llegan, las puertas se abren, las coincidencias se multiplican. Lo que antes parecía esfuerzo se vuelve flujo. No hay lucha, solo movimiento. La prosperidad deja de ser un objetivo y se vuelve la atmósfera natural del alma. Pero la mente teme esta simplicidad, quiere fórmulas, pasos, garantías, quiere controlar lo incontrolable. No entiende que el misterio no se domina, se honra. La verdadera sabiduría es rendición lúcida, acción sin tensión, voluntad sin fuerza. Por eso los maestros herméticos decían que la prosperidad es un arte suave. No se conquista, se recuerda, no se exige, se encarna. Cierra los ojos no para escapar, sino para ver. Detrás del párpado, el espacio se enciende con un fulgor que no viene de fuera. Es el campo respondiendo. Lo que alguna vez fue invisible comienza a mostrarse como pulsos, luces, memorias. Cada una lleva el eco de tu historia vibracional. Allí están tus miedos, tus deseos, tus amores antiguos. Todo lo que creíste perdido vive aún en el campo, esperando tu mirada para ser liberado o recreado. Y cuando decides mirar sin miedo, el campo te devuelve la visión completa. Entiendes que nunca hubo separación, que la energía que forma las estrellas es la misma que sostiene tu respiración, que el oro de los alquimistas no era metal, sino conciencia, que el paraíso no está en otro mundo, sino en el punto donde la mente se disuelve en el alma. Esa es la cúspide del conocimiento prohibido. Comprender que la prosperidad no es algo que obtienes, sino el reflejo de tu estado de ser. Si vibras en carencia, todo lo que toques se desvanece. Si vibras en abundancia, todo lo que miras florece. El secreto no estaba en los templos ni en las tablillas, estaba en tu frecuencia. La llave siempre fue tu presencia. Ahora el aire pesa diferente. Se siente más denso, más cargado de luz.
es la señal de que el campo se ha abierto. No intentes entenderlo, déjalo ocurrir. La mente observa, el alma recuerda, el cuerpo traduce. Esa es la Trinidad que activa la prosperidad real. Y cuando se alinea, la creación comienza, no con un ruido, sino con un silencio que contiene todos los sonidos. En ese silencio, la voz de Todd resuena otra vez. No como un mensaje ajeno, sino como un pensamiento tuyo que nunca te atreviste a pensar. Todo lo que buscas ya te pertenece. Lo que te falta es el reconocimiento. Y en ese instante, mientras esa idea se instala en tu campo, algo cambia para siempre. El mundo sigue igual, pero tú ya no eres el mismo. Has tocado el pulso que sostiene el universo. Has sentido la respiración de la abundancia. Has recordado el lenguaje anterior a las palabras. Y en ese recuerdo comienza la alquimia. El plomo de la ignorancia se convierte en oro de presencia. El campo ha respondido, y ahora la vibración empieza a condensarse. Lo invisible se espesa, toma forma, busca un lugar donde anclar. Ese lugar eres tú, tu cuerpo, que por siglos trataste como una máquina. Es en realidad un templo que recuerda los cantos de las estrellas. Cada célula es un jeroglífico vivo, cada órgano una puerta. Lo que los antiguos escribieron en piedra está escrito también en tu carne, pero en un idioma que solo puede leerse con presencia. Escúchalo. Hay un murmullo que viene desde adentro, un rumor que sube desde la base de la columna hasta la garganta. No son latidos, son sílabas de luz. El cuerpo intenta hablar, no con palabras, sino con sensaciones. Dolor, placer, tensión, calor. Todos son mensajes del alma traducidos en materia, pero el ser humano olvidó ese idioma. Prefirió el ruido del pensamiento al silencio del sentir, y así, el templo quedó mudo. Thoth enseñaba que el cuerpo es el primer altar, el único donde los dioses verdaderos pueden manifestarse. No los dioses de piedra, sino las fuerzas vivas de la creación, el ritmo, la respiración, la vibración. Decía, el alma grita en lo invisible, pero el cuerpo traduce su eco. Por eso, cada dolencia es una frase interrumpida, cada enfermedad, una oración que el espíritu intentó pronunciar y que tú callaste. El estómago es la memoria de lo no digerido, el corazón, el archivo del amor no expresado, la piel, la frontera entre lo que niegas y lo que dejas entrar. Siente ahora ese mapa. Detrás de cada sensación hay una historia vibracional. Los músculos tensos son pensamientos solidificados. Los nervios, rutas por donde corren memorias antiguas. Cuando algo duele, no pide analgésico, pide atención. La presencia cura porque reorganiza el campo. Allí donde miras sin juicio, la energía vuelve a su cauce. El dolor no es enemigo, es el guardián de la puerta. Quien lo enfrenta con conciencia accede a la cámara secreta del templo. Los alquimistas lo sabían. Llamaban al cuerpo la materia prima, el barro donde se realiza la gran obra. No buscaban convertir plomo en oro, sino inconsciencia en presencia. Cada órgano purificado era un metal transmutado, cada respiración consciente, una chispa de fuego divino. El laboratorio no estaba fuera, sino entre piel y alma, y el elixir final no era inmortalidad física, sino libertad vibracional. Pero la humanidad, ciega de orgullo, convirtió el cuerpo en enemigo, lo castigó, lo explotó, lo separó del espíritu, lo llamó pecaminoso, impuro, débil, y al hacerlo,
rompió el puente entre cielo y tierra. Desde entonces, la enfermedad no es castigo, es nostalgia. El cuerpo enferma cuando el alma deja de ser escuchada. Cada síntoma es un intento desesperado de recordarte que estás desconectado, que olvidaste que la materia es solo la sombra del espíritu. Ahora entiende, el cuerpo no está contra ti, está a tu favor. Es tu cómplice más fiel. Si lo escuchas, te guía de regreso al origen. Cada vibración que atraviesa tu piel es una coordenada hacia el equilibrio. La tensión en el cuello te dice, suelta el control. El nudo en el estómago susurra. Deja de retener lo que ya terminó. La opresión en el pecho murmura. Atrévete a sentir, y cuando obedeces esos mensajes, la energía atrapada se libera como un río después de la tormenta. Respira profundo. Deja que el aire descienda hasta el abdomen. Observa cómo el cuerpo responde. No hagas nada más. Solo siente el movimiento sutil, el leve calor, la expansión. Lo que estás sintiendo no es relajación, es reordenamiento. Cada exhalación libera una capa de historia. Cada inhalación despierta una célula dormida. Este es el verdadero acto de prosperidad. Permitir que la vida circule sin resistencia. Los sabios decían que el cuerpo humano fue diseñado a imagen del cosmos, que los huesos son pirámides invertidas, que la sangre imita el flujo de los ríos sagrados, que el corazón late en proporción áurea. Eres geometría viva, templo portátil del universo. Por eso, cuando una parte de ti vibra en desarmonía, todo el cosmos se inclina para compensarte. Nada está desconectado. La estrella que muere en una galaxia lejana envía una onda que roza tu piel. Y tu emoción más íntima. Ese suspiro que no pronuncias. Altera el tejido del espacio. Así de estrecho es el vínculo entre tú y la creación. Comprender esto es peligroso, porque si lo aceptas, todo cambia. Ya no puedes culpar, ni rezar por caridad, ni esperar que la vida te otorgue lo que tú mismo estás negando con tu vibración. La prosperidad deja de ser un premio y se vuelve una consecuencia. Y esa comprensión destruye siglos de manipulación. Por eso el secreto fue prohibido, porque quien entiende su cuerpo, entiende el universo. Hay una antigua enseñanza que dice, lo que el alma no resuelve, el cuerpo lo grita. Escucha esos gritos con ternura. Detrás de cada uno hay un fragmento de tu divinidad pidiendo volver a casa. No lo anestesies, no lo silencies. Acarícialo con atención. Coloca tu mano donde duele. No busques aliviarlo. Solo dile, te veo, te escucho, te permito. Esa frase simple es la llave del templo interior. Al pronunciarla, tu campo se reorganiza. La energía estancada se vuelve luz. Lo denso se hace respirable. Lo prohibido se vuelve sagrado. Y entonces ocurre algo que ninguna ciencia puede explicar. Sientes que el cuerpo respira solo, como si una fuerza mayor lo mece desde adentro. Las manos se calientan. La columna se alinea, la mente se detiene. Por un instante, todo es silencio, pero no un silencio vacío, un silencio lleno de presencia. Allí, en ese espacio, la materia y el espíritu se reconocen, el cuerpo se convierte en portal. Y tú, que hasta hace un segundo creías ser un observador, te descubres siendo el fuego que sostiene la forma. Así comienza la verdadera alquimia. La carne deja de ser peso y se convierte en luz densa. Los pensamientos se disuelven en ondas suaves que atraviesan el aire. La sensación de límite se rompe. Ya no hay dentro ni fuera.
solo vibración, prosperidad total, abundancia que no necesita nombre. No es éxtasis, es recuerdo. Es el alma volviendo a su ritmo original. El cuerpo, ahora despierto, se convierte en instrumento. Cada movimiento, cada respiración, cada mirada se vuelve ofrenda. No necesitas rituales complejos. Tu vida cotidiana es el ritual. Cada gesto consciente crea geometrías invisibles que reordenan el entorno. Donde caminas, florece el espacio. Donde miras, el tiempo se detiene. Donde respiras, el universo escucha. Eres el templo, el sacerdote y el Dios al mismo tiempo. Pero el poder sin humildad se corrompe. Por eso Thoth advertía: quien descubre el fuego interno debe aprender a sostenerlo sin quemar. El cuerpo no está hecho para dominar, sino para servir de puente. Cada célula encendida debe permanecer en equilibrio, como la llama que ilumina sin consumir. El secreto no es ascender y dejar la carne atrás, sino habitarla con luz. Hacer del cuerpo un altar de conciencia. Mira tus manos. No son carne. Son memoria solidificada. Cada una puede transmitir o destruir. Si las usas con amor, crean armonía. Si las mueves con miedo, generan caos. Así de simple, así de absoluto. La prosperidad verdadera surge cuando las manos obedecen al corazón, y el corazón solo obedece al silencio. Ahora todo vibra distinto. Sientes el peso del cuerpo y al mismo tiempo su ligereza. Eres materia y energía, polvo y llama. La mente se rinde ante la evidencia. No hay separación. El cuerpo es el espíritu hecho visible, y en ese reconocimiento, el misterio se revela. Comprendes que el universo entero respira contigo, que la abundancia no te rodea, te habita, y en ese instante exacto, el secreto prohibido deja de ser secreto, se vuelve respiración, y cada vez que inhalas, el cosmos entero entra en ti. Cada vez que exhalas, tú creas el mundo de nuevo. El aire que te rodea ya no es aire, es un mar luminoso. Y cada respiración es una ola que va y viene desde el principio de los tiempos. Todo vibra, incluso el silencio. En esa vibración habita la llave que los antiguos llamaban el rito del recuerdo. No era ceremonia ni plegaria, era alineación, era volver a ser instrumento de lo eterno. Imagina un templo que no está hecho de piedra, sino de sonido. Las columnas son frecuencias. Los muros están formados por la luz que emite tu corazón. Allí no se entra con los pies, sino con la atención. Cada pensamiento puro abre una puerta, cada duda la cierra. En el centro de ese templo hay un altar invisible, y sobre ese altar respira el fuego azul que los iniciados llamaban el aliento del todo. No arde, pero consume. No ilumina, pero revela. Ese fuego está dentro de ti, no en un órgano ni en un chakra, sino en el espacio silencioso que se abre cuando dejas de querer comprender. Los antiguos decían: donde termina el esfuerzo, comienza la alquimia, porque el esfuerzo es fricción, y la fricción distorsiona el campo. La alquimia, en cambio, sucede cuando te vuelves transparente, cuando dejas de oponer resistencia a lo que eres. Así se abre la cámara secreta del templo interior, no con llaves, sino con rendición. Respira una vez más. 4 tiempos para recibir, 4 para contener, 8 para liberar. Ese ritmo no es casual, reproduce la oscilación del cosmos. Todo nace, se expande, se sostiene y regresa. La respiración no es solo biología, es geometría viva. En cada inhalación, el universo se recuerda a sí mismo a través de ti. En cada exhalación, te recuerda que eres su espejo. Siente el movimiento. Hay una corriente ascendente que sube desde la base de la columna, espiralando hasta la corona. Algunos la llaman energía,
otros serpiente, otros verbo. Pero no es nada de eso y es todo a la vez. Es la memoria original moviéndose de nuevo, cuando esa corriente alcanza el corazón. Algo estalla, una claridad que no ciega, una expansión que no duele. Por un instante, desapareces, y sin embargo, nunca habías estado tan presente. En ese estado, las fronteras se deshacen, el cuerpo, la mente, la respiración, el mundo, todo es una sola vibración. No hay yo ni tú, hay un nosotros que abarca galaxias. La abundancia deja de ser concepto y se vuelve presencia tangible. Sientes el oro fluyendo no en las manos, sino en el alma. El oro del que hablaban los alquimistas, la sustancia invisible que transforma el miedo en comprensión, la duda en certeza, la escasez en plenitud. Así empieza el ritual de prosperidad hermética. No requiere palabras. Comienza con un gesto. Las manos se encuentran sobre el pecho, la izquierda cubriendo el corazón, la derecha descansando sobre ella. Es el símbolo del equilibrio, dar y recibir fundidos en un mismo acto. En silencio, repite dentro de ti: yo soy el canal de la abundancia divina. No lo pienses, siéntelo. Deja que la frase vibre como una nota que se extiende por todo el cuerpo. Observa cómo la respiración la amplifica, cómo el campo responde. No estás pidiendo, estás reconociendo. Luego, permite que las manos bajen lentamente hasta el abdomen, ese centro donde la vida se gestó. Allí descansa el poder de manifestar. Inhala de nuevo, suave, profundo. Siente el calor expandirse. Esa es la semilla dorada, el punto donde la energía del cielo toca la materia. En ese punto, toda posibilidad existe. Si logras sostener la atención sin esfuerzo, verás cómo el aire se convierte en luz, cómo la luz se densifica en forma. Esa es la mecánica secreta del universo. La atención es el cincel que da forma a la vibración. Thoth lo expresó en una frase que pocos comprendieron. El ojo que mira desde el interior crea la forma exterior. Por eso los iniciados practicaban el arte de mirar sin deseo, porque el deseo distorsiona, pero la visión pura crea, cuando observas sin necesidad. La realidad obedece, no porque la controles, sino porque eres uno con ella. Afuera, el mundo sigue su ruido, pero tú ya no estás en el ruido, estás en el eje, en el punto donde la eternidad respira. Allí, los relojes se detienen. Allí, la materia se vuelve obediente. Allí, cualquier pensamiento cargado de verdad se manifiesta. Por eso el secreto fue llamado prohibido, porque quien lo vive deja de ser esclavo del azar. Ahora imagina que de tu corazón brota una luz que asciende en espiral, atraviesa la garganta y sale por la coronilla. No es imaginación, es percepción. Esa luz te conecta con el campo. Es la columna dorada de los antiguos templos, el pilar que une tierra y cielo. Cada respiración la fortalece, cada pensamiento la moldea. Cuando la corriente asciende, lleva consigo las memorias antiguas. Cuando desciende, trae nuevas realidades. Así se crea el flujo de prosperidad. En ese momento, el silencio se convierte en canto. No con sonido, sino con vibración pura. Todo el cuerpo canta. La piel emite luz. La mente se disuelve. Hay lágrimas que no salen de los ojos, sino del alma. No son tristeza, son reconocimiento. El alma llora cuando se reencuentra con su origen. Y tú, en medio de ese mar de energía,
entiendes que el verdadero rito no era para obtener nada, sino para recordar que nunca te faltó nada. Prosperidad no significa abundancia de cosas, sino ausencia de carencia. Cuando nada te falta, lo tienes todo. Cuando no esperas, todo llega. Cuando no retienes, todo fluye. Esa es la ley dorada. Por eso, en los templos de Amenti, los iniciados pasaban años aprendiendo a vaciarse antes de recibir. Porque solo el vacío puede contener lo infinito. Deja que el vacío te llene. No temas la quietud. El silencio que sientes ahora no es ausencia, es plenitud comprimida. Es el universo esperando tu señal. En este punto, cualquier pensamiento tuyo se vuelve decreto. Por eso, no pienses. Siente. Siente el flujo expandiéndose desde el corazón hacia afuera, como ondas que tocan todo lo que amas, todo lo que temes, todo lo que existe. La prosperidad se extiende en círculos concéntricos, reorganizando la realidad. Lo que antes parecía estancado se mueve, lo que estaba cerrado se abre, lo que creías perdido regresa con otra forma. Entonces la voz de Todd se oye, no en tus oídos, sino en la médula. Cuando das desde tu abundancia, multiplicas la fuente. Cuando pides desde tu carencia, apagas el fuego. Entiendes al fin que la abundancia no es acumular, sino circular. Que cada vez que compartes, el flujo se acelera. Que el universo no entiende de propiedad, sino de movimiento. Y así, en medio de la respiración, el cuerpo vibra en un tono que no pertenece a este mundo. Es el acorde que abre el portal final. Por un instante, la percepción se expande más allá del espacio. No hay arriba ni abajo, solo luz en movimiento. Eres la vibración original de la creación recordándose a sí misma. Eres el secreto prohibido hecho carne, la sabiduría antigua hecha respiración, la prosperidad hecha presencia, y cuando el cuerpo no puede contener más luz, todo se detiene. Silencio, un silencio tan profundo que parece tener voz. En ese silencio, el universo te mira y sonríe. Has cruzado el umbral. Has encendido el fuego que los siglos intentaron apagar. Has recordado que tú eres el templo, el rito y la ofrenda. Nada más existe, porque todo está dentro. Nada falta, porque tú eres la fuente. El secreto prohibido ha cumplido su propósito, devolverte a ti mismo. El fuego se apaga lentamente, pero no desaparece, permanece dentro, ardiendo sin ruido, como un sol secreto bajo la piel. El aire, que hace un instante era cosmos puro, vuelve a ser aire. La realidad retoma su forma. Los sonidos cotidianos regresan, pero algo ha cambiado. Todo es igual, y sin embargo nada es igual. Los ojos miran, pero ven distinto. La mente piensa, pero ya no manda. Has cruzado el velo y regresado con una mirada nueva. Esa mirada no necesita palabras para entender. Ve lo sagrado en lo simple, el agua que hierve, la sombra que se mueve sobre la pared, la respiración que sigue sin esfuerzo. La vida cotidiana se convierte en un rito silencioso. La prosperidad ya no es una meta lejana, sino el pulso que acompaña cada gesto. Descubres que el oro que buscabas no brilla en cofres ni en templos, sino en la calma que habita tu pecho cuando respiras sin miedo. Todd decía que el iniciado verdadero no es el que asciende, sino el que puede regresar con la luz encendida. Y ahora lo comprendes. El camino no terminaba en la visión, sino en la integración. Todo lo aprendido, todo lo sentido, debe volver a la tierra, mezclarse con lo humano, con lo cotidiano,
porque de nada sirve el conocimiento si no florece en compasión. Mira tus manos una vez más, ya no son las mismas. En sus líneas se dibuja el mapa de tu viaje. La línea del corazón se ha expandido. La del destino late más profundo. Has tocado la sustancia de la creación y ella te ha tocado de vuelta. No hay marcha atrás. Cuando un alma recuerda, el olvido se convierte en mito. Ahora respiras despacio. Cada inhalación trae la memoria de lo eterno. Cada exhalación deposita esa luz en el mundo. Eres el puente que une ambos planos. Y en esa unión, el tiempo se suaviza. Las preocupaciones pierden su filo. Lo que antes dolía se disuelve como sal en el mar. Entiendes que el universo no te debe nada, te acompaña, te refleja, te sigue. Prosperidad es eso, la certeza tranquila de que todo está en su lugar, incluso lo que aún no comprendes. Piensa en los siglos que guardaron este secreto, en los hombres y mujeres que lo mantuvieron vivo en susurros, en símbolos, en cantos. No fue para dominar, sino para preservar la posibilidad de recordar. Ellos sabían que llegaría un tiempo en que la humanidad volvería a escuchar. Ese tiempo es ahora. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Lo prohibido se volvió accesible. Lo oculto se volvió íntimo. La voz de Todd ya no viene de afuera. Habla desde dentro, en el mismo tono de tu pensamiento. Dice: lleva la luz contigo, pero no la nombres. Deja que brille sin intención, y entiendes que la verdadera maestría es la humildad, que el conocimiento, si no se convierte en ternura, se vuelve piedra, que la prosperidad sin compasión es solo apariencia. Caminas de nuevo entre los hombres, y el ruido del mundo te toca, pero no te arrastra. Ves el miedo en sus rostros, la prisa en sus gestos, y no los juzgas. Sabes que cada uno tiene su ritmo, su forma de recordar. Tú ya no predicas, respiras. Ya no buscas, permites. Ya no enseñas, encarnas. La energía que te atravesó ahora emana sin esfuerzo. Allí donde vas, las cosas se ordenan, las tensiones se disuelven, la atmósfera cambia. No porque hagas algo, sino porque eres coherencia. La noche cae y el cielo, inmenso, parece escucharte. Miras las estrellas y te reconoces en ellas. Comprendes al fin que la sabiduría antigua nunca fue propiedad de nadie. Era el pulso eterno de la conciencia buscándose a sí misma a través de infinitas formas. Tú eres una de esas formas, un punto de luz en la vasta geometría del todo. El viento sopla, suave, y con él se disuelve el último resto de esfuerzo. El fuego azul en tu pecho se vuelve brasa dorada. Ya no necesitas mantenerlo. Él se mantiene solo. Eres hogar del cosmos. Eres templo de silencio. Eres prosperidad en movimiento. Y así, sin ceremonia, sin fanfarrias, la iniciación se completa. Lo prohibido se vuelve evidente. La sabiduría deja de ser misterio. La vida continúa, pero cada instante es ahora sagrado. No hay regreso al antiguo sueño, porque el soñador ha despertado. El amanecer se levanta, la luz del sol toca tu rostro. En el reflejo del agua ves algo que no habías visto nunca, tú mismo. Pero sin el peso del tiempo, sonríes. No por alegría, sino por reconocimiento. La realidad respira contigo. Y en ese intercambio silencioso entiendes lo que Todd quiso decir cuando escribió en la tabla esmeralda. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está adentro es como lo que está afuera. El ciclo se ha cerrado. El misterio ha cumplido su destino. La conciencia vuelve a su cauce, pero su curso nunca será el mismo. Desde ahora, cada vez que respires,
El universo se acordará de ti. Silencio. La palabra se disuelve. Solo queda la vibración, y en esa vibración, la eternidad sonríe.